La toxina botulínica es una sustancia que se utiliza en medicina hace muchísimos años. Es una sustancia alrededor de la cual hay una cantidad de mitos que la mayoría son mentira. La toxina botulínica lo que hace es que le quita fuerza a los músculos de manera controlada y sobre todo alrededor de los ojos, pero en toda la cara, los músculos están íntimamente pegados a la piel. Con la edad, la piel va perdiendo fibras elásticas y fibras colágenas y cuando el músculo se contrae, la piel se arruga y con el tiempo las arrugas, que son inicialmente líneas de expresión, se empiezan a volver literalmente arrugas permanentes. Cuando uno pone toxina botulínica en la región periocular, en el entrecejo, en la frente, que es donde en mi concepto mejor funciona, se le quita fuerza a esos músculos para que no se contraigan tanto y no arruguen la piel. Y eso permite suavizar las líneas de expresión y de alguna manera permite evitar que esas líneas se conviertan con el tiempo en arrugas permanentes. De tal manera que la toxina se utiliza para suavizar y en algunos casos de personas más jóvenes desaparecer las líneas de expresión. El ácido hialurónico, es una sustancia completamente distinta. El ácido hialurónico es un gel que es hecho de una sustancia, el ácido hialurónico, que la piel contiene de manera natural. De tal manera que estamos usando un gel para rellenar un surco. El ácido hialurónico no es para quitar arrugas, sino para suavizar surcos. Se utiliza para suavizar los surcos de acá y algunas veces los surcos de acá. En esta zona, en la frente, en el entrecejo, el uso del ácido hialurónico tiene algunos riesgos desafortunadamente desconocidos, pero con secuelas severas, y yo normalmente lo evito. El ácido hialurónico lo pongo para suavizar estos surcos y estos de aquí, y lo que uno hace es no desaparecer mágicamente el surco, sino suavizarlo. Si tienes un surco que está así, lo rellenamos por debajo y el surco no se desaparece, pero se suaviza. Y por ser una sustancia que tu cuerpo contiene de manera natural, la reabsorbe tu organismo con el paso del tiempo. La toxina botulínica tiene una duración promedio de 5 meses y el ácido hialurónico, existen diferentes tipos de ácido, unos más fluidos y unos más espesos, duran entre 1 año y 13, 14 meses según qué tan espeso sea el ácido hialurónico que tú utilices. Bueno, el ácido hialurónico y la toxina botulínica son procedimientos de consultorio, es decir, eso no requiere sala de cirugía ni anestesia. Es un procedimiento ambulatorio de consultorio y en general se pueden poner en casi todo el mundo y hay algunas contraindicaciones puntuales y específicas. La toxina botulínica produce debilidad muscular de manera intencional y controlada. Si el paciente tiene alguna enfermedad en que haya debilidad de sus músculos, como una miastenia gravis o algunas otras enfermedades degenerativas de los músculos, por supuesto está contraindicado. El ácido hialurónico y la toxina botulínica, como se inyectan a través de la piel, no se deben poner o inyectar si hay alguna irritación o alguna infección de la piel. Pero en general son sustancias que se pueden utilizar casi en todos los pacientes sin ningún problema. Como mencioné rápidamente hace un instante, la toxina botulínica tiene una duración que no es idéntica en todos los pacientes porque esta es una sustancia que funciona de acuerdo a qué tanto duran los receptores de una sustancia que se llama acetilcolina y eso es diferente en cada organismo. Pero en promedio la toxina botulínica dura más o menos 5 meses. A algunos pacientes les dura 4, a otros les dura 6 o 7, de tal manera que es algo que la mayoría de los pacientes se repiten 2 veces al año. El ácido hialurónico, por otro lado, depende de qué tan rápido tu organismo lo disuelva o lo reabsorba, pero aproximadamente puede durarte 1 año o 1 año largo una inyección de ácido hialurónico.